Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. El día de hoy vamos a hacer el devocional del capítulo 13 del libro de Oseas. Pero primero vamos a hacer una corta oración que escribí. Espero que no les moleste tanto. Hay un perrito ladrando a lo lejos y espero que no se alcance a escuchar, lo siento. Padre hermoso, quiero alabarte y adorarte toda la vida. Quiero amarte cada día más. Quiero comenzar mis días en tu presencia, sin que otras actividades que yo creo urgentes me lo impidan. Dame ganas de abrir la Biblia cada día, de querer saber más de tu palabra, conocerla a fondo, memorizarla fácilmente. Envía al Espíritu Santo para que me dé la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas que me llevarán a ser más como tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les voy a leer el capítulo 13 del libro de Oseas en la Nueva Versión Internacional. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, sigue pecando, pues se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Por eso serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento, como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo, porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Los atacaré y les desgarraré el pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león. Los despedazaré como fiera de campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salven todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo y las embarazadas les abrirán el vientre. Bien, un resumen de lo que nos dice este capítulo. A pesar de que Efraín tenía un gran poder en la tierra por rendirle culto a otros dioses, Dios lo castigó.
¿Cómo aplico este texto a mi vida? Debo alejarme del pecado y seguir el camino trazado por Dios, por medio de sus mandamientos, pues a pesar de todo lo que nos da, tendemos a alejarnos de Él. ¿Qué atributos de Dios encuentro en el texto? Yo encontré 2. El Señor tu Dios, que lo dice en Oseas, ambos están en Oseas 13:4. El Señor tu Dios y Salvador. Les voy a leer de nuevo ese versículo. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Él es el Señor mi Dios. Lo acabamos de leer en el versículo 4. Pero yo soy el Señor tu Dios. Es mi Salvador. Lo acabamos de leer también en ese versículo. Ni a otro Salvador que no sea yo. Nos conoció cuando más mal estábamos. Y les quiero contar que estaba viendo una prédica en el canal Biblia Libre hace unos meses, antes de estar en una iglesia. Todavía estaba en búsqueda de una iglesia acá en Colombia. Y entonces yo veía las prédicas por internet del canal Biblia Libre Prédicas. Son unas prédicas muy interesantes, es sana doctrina, no es nada de nuevas iglesias emergentes ni evangelio de la prosperidad, nada de eso, sana doctrina. Y estaba explicando un versículo, lamentablemente no me acuerdo cuál era. Lo estuve buscando así rápidamente en la Biblia, pero no lo encontré para decirles a ustedes. Pero el pastor Edgar Escobar explicaba que ese conoció en ese contexto que nos estaba enseñando significaba amó. Ese conoció es amar. Entonces yo tomé este texto y también pensé que ese conocer significaría amar y entonces quedaría así: Dios nos amó o nos conoció, como quieras, cuando más mal estábamos. Y lo vemos en el versículo 5, que dice así: porque yo fui el que te conoció en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. O sea, cuando estábamos mal en el desierto, Él nos amó y nos sacó de ahí. Nos da de comer hasta saciarnos, lo dice en el versículo 6. Les di de comer y quedaron saciados. Nos castiga por nuestros pecados y está del versículo 7 al versículo 16 y lo vamos a volver a leer completo. Por eso yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino, como un leopardo, los atacaré y les desgarraré el pecho, como una osa quien le quita sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están los gobernantes de los que decías, dame rey y autoridades? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La perversidad de Efraín está bien guardada. Se ha tomado nota de su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Habré de rescatarlos del poder del sepulcro. Los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su
caerán a filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo, y las embarazadas le abrirán el vientre. Bien, también me dice que aunque por nuestros propios medios logremos prosperar, el Señor puede quitárnoslo si es su voluntad. Y acá lo dice en el versículo 15 y se los repito. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento solano que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales, y arrebatará sus tesoros, todos sus objetos preciosos. Y no estoy diciendo que el Señor sea malo, en ningún momento, sino que muchas veces nos quita cosas que hemos logrado porque no es su santa y perfecta voluntad. De pronto esas riquezas nos están alejando de Dios y Él en su infinita misericordia nos lo quita para que volvamos nuestros ojos al Señor. Ahora, ¿qué me dice el texto acerca de los hombres? Le rendimos culto a falsos dioses cuando tenemos éxito. Y lo dice en el versículo 1. Efraín tenía la preeminencia en Israel. Cuando él hablaba, la gente temblaba, pero le rindió culto a Baal, y por ese pecado murió. No nos apartamos del pecado, lo dice en la primera parte del versículo 2. Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican según su. Sin embargo, siguen pecando. Fabricamos ídolos para adorar. Lo dice en la siguiente parte del versículo 2. Pues se fabrican según su ingenio imágenes de fundición e ídolos de plata, que no son más que obra de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerro. Bien, acá quiero que analicemos un momento nuestra vida, porque cuando leemos este tipo de cosas pensamos en los católicos, quienes se le arrodillan a estatuas, en romerías van y le besan los pies o las manos a las estatuas, les prenden velas, las llevan en procesión. Y específicamente la Biblia dice que no se debe hacer esto. Esto fue lo que me empezó a llamar a mí la atención, porque yo era muy católica, muy católica. Y yo tenía a la Virgen María en mi escritorio y le prendía vela antes de empezar a trabajar y le ofrecía mi día. Y cualquier cosa que pasaba volteaba y miraba a la estatua y le hablaba. Y muchos católicos dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, las veneramos. Alguna vez un sacerdote dijo que no era que las adoraran, sino que era la representación y como un recuerdo de los acontecimientos que contaba la Biblia. Y yo dije, sí, está bien, es eso, no es que no las adoremos. Y eso es lo que uno se dice a sí mismo cuando es católico. Y yo empecé a leer la Biblia para un canal que se llamaba Leyendo la Biblia. Y empecé a leerla y empecé a ver estas cosas. Yo estaba leyendo la Biblia católica y decía, no entiendo. La Biblia dice específicamente que no se debe hacer. Entonces empecé a cuestionar la religión católica. Empecé a meterme más en la Biblia y descubrí que realmente no se basan en lo que dice la Biblia, sino que su religión la basan más en los concilios y en todo lo que diga el Papa, más que en la palabra de Dios, y que la gran mayoría de los católicos no han leído la Biblia. Entonces me aparté de la religión católica y empecé a estudiar la Biblia. Y ahí pensaba yo, bueno, ¿y si es representación las imágenes de lo que está en la Biblia? Porque hay, por ejemplo, se me está ocurriendo ahorita, la estatua de la Virgen de Satanudos. En la Biblia en ningún momento nos habla de esta Virgen. Y le rezábamos y decíamos que era milagrosa.
Bueno, entonces por eso me alejé de la religión católica. Pero realmente no es solo a las estatuas a las que estamos, los ídolos que fabricamos para adorar. Entonces me puse a pensar que también el televisor, las redes sociales, las máquinas del gimnasio. Entonces fíjate qué construiste o qué construyó otro ser humano al cual tú estás adorando y estás volviendo un ídolo. Estoy en Instagram como Cachacanda y les publico de vez en cuando información de otras cuentas en las historias, como para estar creciendo espiritualmente. Y hace unos días les publiqué un reel que, si quieren, pueden buscarlo en la cuenta de Eli Dios. Les voy a dejar por aquí el nombre. Buscan en Instagram Eli Dios y en la sección de reels vamos a mostrarla. Hizo un reel donde uno se puede dar cuenta si algo está siendo un ídolo para uno o no. Está súper bueno. Un reel está muy cortico, son como 30 segundos si no estoy mal, y me encantaría que lo vieran y analizaran qué se está convirtiendo en un ídolo para ustedes. Esta es la cuenta de ella, Eli Dios. Síganla, es excelente, especialmente si son solteros. Y es este reel. ¿Dónde está ella ahí con la taza de café? No sé. Entonces, véanlo y piensen que han convertido ustedes en un ídolo, y quítenlo, porque al único que debemos adorar e idolatrar es al Señor. Continuemos. Somos arrogantes, y lo dice en el versículo 6. Y una vez satisfechos, se volvieron arrogantes. Nos olvidamos de Dios, lo dice en el versículo 6, y se olvidaron de mí. Nos volvemos contra Dios, lo dice en el versículo 6 y en el 16. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Y en el 16 dice: el pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Y acá tengo una nota. Aunque sabemos que Dios es nuestro ayudador, cuando no cumple nuestros caprichos, renegamos de Él, sin tener en cuenta que Él solo nos concede lo que le pedimos con un corazón puro y si está dentro de su voluntad. Así que si no nos concede algo, es porque no era bueno para nosotros. Piénsenlo. Por eso es que les digo que a mí casi no me gustan estas iglesias emergentes o del Evangelio de la Prosperidad, donde dicen que declaro y decreto que Dios me va a dar, no sé, una casa de 2 pisos en el barrio más elegante de mi ciudad. Lo declaro. ¿Y con qué corazón lo estás pidiendo? Tú no eres el que decide si va a pasar o no, solo Dios. Y si no se lo estás pidiendo con un corazón puro, y si no está dentro de la voluntad del Señor, no te lo va a conceder, por más que decretes y declares. Yo sé que aquí hay gente que va a ese tipo de iglesias, lo siento. No es mi denominación. Yo voy a una iglesia independiente que empezó como una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, y en el momento de avanzar y estudiar la palabra, no solamente de quedarnos con lo que dice un pastor, sino de adentrarse, cambiaron radicalmente. Entonces, pues, por eso me gustó esa iglesia y por eso me uní a ellos, porque yo ya sabía que el Evangelio de la Prosperidad, estas iglesias emergentes, no eran para mí. Necesitaba una iglesia pequeña donde estuvieran pendientes de mí, donde yo pudiera resolver mis dudas con alguien.
y no será alguien más que va. Continuemos. Somos perversos, lo dice en el versículo 12. Hay tanto ruido. La perversidad de Efraín está bien guardada. Somos necios, lo dice en el versículo 13. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Hay mandamientos que cumplir. No conoceré, o sea, amaré a otro Dios. Lo dice en el versículo 4. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Dice, no conoceré, amaré a otro Dios, ni a otro Salvador, perdón. ¿Hay pecados que confesar? Bueno, entonces yo ya te invito a que veas si hay algún pecado que a la luz de este capítulo quieras confesarle a Dios. Yo te invito también a que no te quedes solo en una iglesia donde te predican bonito, sino debes estar porque es que la Biblia no es palabra bonita. La Biblia es una palabra confrontadora, una palabra que te muestra lo que hay mal una palabra que te muestra lo que hay en ti, para que crezcas, para que cambies, para que mejores y seas más como Jesús. Si quieres, yo les voy a dejar el link del canal a la iglesia a la que estoy asistiendo en la caja de descripción por si quieren ver las prédicas. Y me gusta mucho. También les recomiendo las prédicas de Biblia Libre. Se las dejo también aquí abajo. Y si quieren preguntarme sobre cuentas de Instagram que me parezcan interesantes, que puedan seguir y que realmente enseñen Biblia, no pajaritos en el aire. Escríbanme en los comentarios o escríbanme el correo electrónico y con mucho gusto. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias por este momento, gracias por permitirnos leer tu palabra, entender que somos pecadores. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo de mejorar, de seguir a tu Hijo Jesús. Entendemos que no somos perfectos, que somos pecadores y queremos que esto deje de ser así. Queremos huir del pecado, Señor. Queremos huir de Satanás. Ayúdanos, Padre Santo. Envía al Espíritu Santo para que nos guíe y sepamos cuáles son los caminos que no debemos tomar, cuáles son los pasos y las decisiones que no debemos dar porque nos van a alejar de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te generó ASMR, por favor dale me gusta, suscríbete al canal antes de irte. Si no me estás viendo en YouTube, entra a la plataforma, busca el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbete dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. Por favor déjame algún comentario y si no, este emoticón. Gracias por haber visto este video. Dios te bendiga.